Gloria a Dios, aleluya. Nos gozamos, hermanos, una vez de estar juntos aquí en armonía, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Mire, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos la Sagrada Escritura. En Mateo capítulo 20, versículo 21, dice la Escritura: Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron: podemos. Entonces el Señor continúa diciéndoles en el versículo 23, Él les dijo: mi copa ciertamente beberán, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes han sido preparados por mi Padre. Han sido preparados. Cuando leemos esto nos habla de ¿qué? Preexistencia. Nos habla de preexistencia aquí. Entonces, hay veces, hermanos, que las peticiones que presentamos delante del Señor, pues para Él no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que pedimos. No sabemos. Entonces, como hemos estado platicando en referente de la diestra del Señor, la diestra de bendición, del camino angosto, el lado derecho, que no es basado en absolutamente en política, como el mundo así lo interpreta, nada tiene que ver. Entonces, hermano, hoy aquí en no en este tema, pero conectándolo en lo que hemos estado platicando y continuando así, asimilando los temas anteriores, y al leer esta escritura, manteniendo pues el mismo orden de las ideas de lo que hemos estado aprendiendo. Continué al poner esta base para introducción, como la mamá de estos vienen y le pide al Señor que cuando Él esté en el reino, los ponga en un lugar que para ella es de preeminencia, un lugar de honor, un lugar, ¿verdad?, donde un dignatario se puede sentar. Entonces Él le dice: pues no sabes lo que pides, absolutamente no lo sabes, especialmente porque estaba pidiendo que uno se sentara a la izquierda del Señor. Entonces Él le dice: mira, esto no es mío concederlo, es para quien ha sido preparado preexistencialmente. Esto ya está así, puesto por el Padre. Ya hay una preordenación, ya hay un predestinado, preexistencial, los que van a estar a la derecha y los que van a estar a la izquierda. Entonces, cuando continuamos mirando ahí mismo en Mateo, y si nos movemos al capítulo 25, hermanos, 25 y el versículo 31, miren: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Entonces, Él va a hacer una separación. Va a poner a las ovejas de un lado y va a poner al otro grupo. En el versículo 33 empieza a aclarar lo que se va a hacer cuando Él venga, hermano, y empieza a decir: y pondré a las ovejas a su derecha, y pondré las ovejas a su derecha. Mire cómo dice a su derecha, pero no dice a mi derecha, a su derecha. Y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces aquí solamente
solamente en este versículo, si miramos el trasfondo de la letra, hermano, note usted, primeramente la posición, donde dice no es mi derecha, los voy a poner a la derecha del Padre, a su derecha. Muy bien, ¿y a quién va a poner? A las ovejas. Y luego va a ser la separación donde va a mandar a los cabritos a la izquierda. Entonces, esta mujer decía, mándalo con los cabritos. Pero él dijo, no sabes lo que pides, no entiendes. Entonces, muchas de las veces, hermano, en nuestras oraciones, nosotros queremos que Dios esté de acuerdo en lo que sentimos, fíjese. Queremos que Dios se ponga de acuerdo en lo que nosotros sentimos y lo que nosotros queremos y lo que nosotros creemos. Entonces él dice, no sabes lo que pides. No sabes pedir. Porque mira dónde quería ella mandar a su hijo. Y creyendo que era un lugar de honor, un lugar de dignatarios. Y no, dice el Señor, no. Pero mire, ahora note usted, en este mismo versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino. Cuando dice hereden, hermano, aquí ya nos habla que del 33 al 34 pasó un tiempo aquí en la tierra, un tiempo de evolución, donde llegaron al redil del pastor como ovejas, pero como permanecieron en el redil, al cuidado del pastor, hubo una evolución de oveja a hijo, porque solo los hijos heredan. Solo los hijos heredan. Amén. Entonces pasó una evolución donde permanecieron bajo el cuidado, bajo el alimento del pastor. Y estuvo pasando una transformación interna que llegaron a ser hijos de la casa. Y se les otorgó la herencia que estaba preparada desde antes de la fundación. Entonces, como dicen por ahí, ¿verdad? Del dicho al hecho, hay mucho trecho. A ver. Entonces, en esta evolución de oveja, hermano, mire, etapas evolutivas, hermano, ¿cómo sucede? La palabra del Señor nos enseña que en estas etapas evolutivas de crecimiento, comenzamos oyendo la palabra y constantemente una invitación a recibir al Señor para que se cumpla lo que Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca y que si tú crees en tu corazón que el Señor Jesucristo ha resucitado y que Él es el Señor, entonces alcanzas una salvación. Entonces cuando ya se recibe, hermano, pasó de ser un oyente a ser un creyente. Entonces cuando ya es un creyente, el anhelo de ese creyente que empezó a mirar los verdaderos valores celestiales, empezó a hacer sus ojitos así y que estaba errado en el camino ancho de la perdición y que estaba totalmente equivocado y equivocada. Y llegó ese conocimiento. Conocimiento llegó a volver a ver. Se le restauró la vista espiritual. Entonces, allí como creyente ya del Señor y de las verdaderas riquezas del cielo, lo que anhela es pasar a ser un discípulo y es pasar a ser bautizado. En ese bautismo está, hermano, el morir al yo, al descender al agua y resucitar para la novedad de vida que el Señor tiene preparados para nosotros. Porque ahora el Espíritu de Cristo ha entrado en nosotros. Ahora el Espíritu de Dios nos sella que somos ovejas,
ovejas de su prado. Pero ahora, como un discípulo, estamos dispuestos a que se nos discipule, a que se nos dé una formación con la palabra. Pero eso solo acontece en la casa donde nos vamos a congregar. Como oveja, ahí va a estar la palabra, ahí va a estar la disciplina, ahí va a estar, porque Dios va a producir el querer como el hacer al mirar aquel corazón dispuesto a un cambio de vida. Es allí donde personalmente ha tenido un encuentro con Cristo Jesús y puede decir: Él es mi Salvador. Él me ha salvado. Sé mi condición cómo estaba. Sé que no podía dejar aquel vicio. Sé que no podía dejar aquella actitud. Sé que mi vida era vacía. Sé. Entonces tuvo un encuentro y tiene un testimonio personal. Entonces, con ese encuentro personal, lo único que tiene es agradecimiento. Como aquel de Gádara, ¿verdad? Cuando el Señor lo encuentra en aquellos sepulcros donde vivía aislado, muerto, separado de su familia. Y lo primero que, al ser restaurado y tener el encuentro con el Señor, y las cadenas se cayeron y fue liberado, ¿qué dijo aquel hombre? Permíteme seguirte, permíteme estar contigo. Pero que no, yo quiero que vayas y digas: tuve un encuentro con el Salvador. Muéstrate a tu familia, regrésate a tu casa, da testimonio. Y yo estoy más segura que ahí creció una gran iglesia, hermano, en esa ciudad, a causa del testimonio. Entonces, allí es donde empieza, hermano, dentro de esa casa, su evolución de oveja a hijo. Porque lo que quiere es servir a Dios. Tiene un agradecimiento por lo que Dios hizo en ese encuentro de salvación. Un encuentro. Entonces quiere servir donde me pongan. Suspira por el día que le toca el privilegio, aunque sea de lo que sea, pero tiene tanto agradecimiento y se le demuestra el gozo, la alegría de lo que le aconteció, de su experiencia. Y al permanecer en esa casa, hermano, llega a ser el hijo que va a heredar. El hijo que se va formando, que se va mirando su llamado, su ministerio, donde se le va equipando para llevar a cabo el llamado y ministerio, donde también como flecha ungida es lanzado por el pastor, por el profeta, por el apóstol, por el maestro que está en esa casa de oración. Y personalmente, a través de su obediencia y de deleitarse, llega a ser el amigo de Dios, el amigo, donde ya se le confía lo que ha de suceder. Entonces, en Marcos, hermanos, 16-19, después de decir estas palabras, el Señor Jesús subió a los cielos y se sentó a la derecha, una vez de haber concluido su obra en su misión de rescate, en su misión de dar su vida por el pueblo y de iniciar a la iglesia con su sangre. Dice la Escritura que se sentó a la derecha. Entonces ya miramos que a la derecha, a la diestra del Padre, está el Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿quién se sienta a la derecha? ¿Quién? Mire cómo se va formando la palabra, cómo se va dando a luz y nos va dando la figura. ¿Quién? En Juan 3:16, hermano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que cree en Él, pues no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces, Hijo unigénito, pero también primogénito. El primogénito está a la derecha del Padre. Ascendió y se sentó a la derecha del Padre, donde va a poner a las ovejas, a la derecha, a su derecha. Entonces, hermano, aquí ya se va formando quiénes son los primogénitos. Mire, Él es el primogénito,
el unigénito. Amén. Cuando Dios lo introduce al mundo, así le llama. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles. Entonces, aquí está el primogénito, el heredero de todo, el que se sienta a la derecha del Padre, el que tiene la autoridad del Padre. Y aún así también, hermano, cuando Él nace, dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 1, versículo 25. Nomás es un 25, ahí se me fue un pilón extra, pero es capítulo 1, 25. Cuando Él nace, dice Mateo 1, 25. Se refiere aquí a María, pero no la conoció. Ahora aquí es lo que José se explica de José y de María. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces Cristo Jesús abrió la matriz y le puso por nombre Jesús. Aunque, como dice, no la conoció, no tuvo ya relaciones con ella hasta después. Él no la tocó hasta después. Entonces, Cristo Jesús es el primero de muchos hermanos y hermanas, porque ya después, ahora sí, dijo José, ya cumpliste y yo también, ahora sí, no te toqué hasta que llegara el primogénito. Entonces, primogénito en todas sus áreas, primero en todo. Entonces, también, esta es la Reina Valera 1995, Colosenses capítulo 1 y el versículo 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, Cristo es la imagen. Él vino a mostrar cómo es Dios, porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. Dios. Ahora en la carne. Él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque en Él está la vida. Él es la vida. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es la materia de vida. Él es. Él es, versículo 18, porque de aquí nos lanzamos al tema. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es también, aparte que es la esencia de la creación, Él es el primogénito, lo primero, la preeminencia es de Él. Él es también cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo. Entonces, hermano, si Él es el primogénito y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, entonces la iglesia es la asamblea de los primogénitos. ¿Dónde lo dice esto? Bueno, desde la bella iglesia de Cristo, Misión en Acción, aquí en Benecer, San Fernando. Mire qué lindo tema, en la hora discipuladora. Hermano, el tema de esta tarde,
Ahí está. El perfil de los primogénitos. El perfil o la genética de primogénito. La esencia de los primogénitos. Hebreos 12:23. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos. Iglesia que están inscritos en los cielos. Y a Dios, el juez de todos. Y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces la iglesia de los primogénitos, el cuerpo de Cristo, ¿cómo se conoce? ¿Cuál es el perfil, hermano? El perfil que es primogénito. Bueno, hermano, aquí yo le voy a empezar. Primeramente, dice que la iglesia de los primogénitos, número 1, están escritos en los cielos. Gloria a Dios. Escritos. Entonces, los cielos, pues, no sé cuántos habrá. Al menos uno dijo que visitó, ¿qué? El tercer cielo, ¿verdad? Apóstol Pablo. El tercero. Entonces, si dice cielos, es que hay muchos. Entonces, todo el cielo tiene hay escrituras allá. Porque dice cielos. Están escritos en los cielos. Entonces, el perfil número 1 del primogénito que está en el cuerpo de Cristo Jesús, porque Cristo es el primogénito y la iglesia es su cuerpo, son los primogénitos que aquí estamos leyendo. El primer perfil que yo miro, hermano, que están escritos en los cielos. Muy bien, están escritos allá, pero ¿cuál es la manifestación acá? ¿Cuál es el perfil que se da acá? ¿Cómo se demuestra esa genética de un primogénito? Lo dice bien claro Lucas capítulo 10, versículo 20. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Entonces, el perfil número 1 que yo miro aquí, hermano, ¿hay deleite? Regocijo viene de gozo. ¿Hay deleite? Hay gozo de saber mi nombre está escrito. Hay alegría, hay ríos de agua viva que corren dentro de nosotros. Corren, fluyen. ¿Por qué? Hay un gozo, hay un deleite, hay una alegría dentro de nosotros de saber que somos primogénitos. Entonces, ese gozo, esa alegría nos fortalece. Eso se contagia. Donde quiera que llegamos, fluimos esos ríos de agua viva. Agua viva, fluyen. Agua viva, fluyen. Pero si ya no está fluyendo, se hizo manantial o se empezaron a hacer aguas resecas. Aguas donde ya no están fluyendo. Y son aguas que se pueden echar a perder. Empiezan a enlamarse. Empiezan a crecer animales allí. Entonces, perfil número 1, hay gozo de saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor. Él mora en nosotros, produce ríos de agua viva. ¿O no hay? No hay un gozo. Entonces, ese es el perfil número 1. Porque fíjese, hermano, cuando ese gozo empieza a desaparecer, ¿sabe dónde se demuestra? En el servicio. Por cuanto no me serviste con gozo. Si ya no hubo ese gozo, ¿sabe qué pasó? Hubo una transición de relación a religión. Una actitud religiosa. Una actitud de que tengo que. Una actitud. Entonces, hermano, hay un peligro, fíjese. Si continuamos en esa actitud o no hay ese gozo que nuestro nombre está allá. Aunque se demuestran las señales también.
Porque aquí miramos que los discípulos venían con señales y venían tan gozosos. Los espíritus se sujetan. Son solamente las señales de autoridad, porque eres primogénito. Sí, pero que ese no sea la base de tu gozo. Tu gozo debe ser: mi nombre, traigo una identidad del cielo, allá está mi acta de nacimiento, yo nací de nuevo, soy nueva criatura. Y la semana pasada estuvimos platicando acerca del nombre. Donde está el nombre hay una identidad. Y cómo el Señor cambió de nombre a aquellos que venían con una identidad errónea. Pero al obedecer, al tener un encuentro con Él, el Señor cambió el nombre. Y al cambiar el nombre cambió la identidad. Entonces esa identidad de que nuestro nombre está escrito en los cielos, hermano, somos celestiales. Entonces hay un gozo que fluye, un gozo de saber: mi nombre está escrito. Aunque Dios me ha dado también las bendiciones de la primogenitura, que las vamos a mirar la semana que entra, y son las señales que hablan quiénes somos en Cristo Jesús. Pero hermano, el gozo de servir debe de estar. ¿Por qué? Porque el servicio es una acción de agradecimiento por lo que Dios ha hecho y ha dado. Por cuanto no me serviste con gozo. No había gozo, no había fortaleza, era una religiosidad horrible. Entonces, hermano, hay peligro de ser borrados, porque miren, Salmo 69, 21. Se lo voy a poner todo, que lo tome ahí. Mire, Salmo 69, 21. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Usted sabe que está hablando del Señor Jesucristo. Es un salmo que habla de Él. Que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, y que cuando estén en paz se vuelva una trampa. Porque el mundo dice que tiene paz, pero es una trampa. Nosotros no aceptamos la paz del mundo, porque el Señor nos dio su paz. Su paz nos la dio. ¿Y qué es la paz? La seguridad de su amor, que nada ni nadie nos va a apartar de Él. Y que seguros bajo su sombra, Él es una muralla para nosotros. Él nos redondea con sus brazos, y ahí está la paz de nuestro amor, que con Él estamos seguros. Entonces, y se vuelve una trampa la paz de este mundo, porque han perseguido al que ya tú has herido, y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Entonces, estos son los que persiguen a los ungidos. ¿En qué forma se puede perseguir? Se puede perseguir hablando mal. Se puede perseguir menospreciando la obra de otro. Se puede perseguir, hermano, no reconociendo la obra que Dios ha hecho en cada persona. Entonces, es una persecución para hacer sentir mal. Una persecución como Saúl, que perseguía al rey David, como Saulo, que perseguía a la iglesia. Entonces dice, han perseguido al que tú has herido, y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Entonces se mofaban. Y dice en el versículo 28, sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos. Sean borrados, porque eso indica que ya estaban escritos, pero ahora van a ser borrados. ¿Por qué? Por perseguir a ungidos, por menospreciar la obra, por mofarse. ¿Qué es mofarse? Los burladores. Y la Biblia nos habla de varios burladores. Entonces, esos burladores que una vez estuvieron escritos en el libro, ahora van a ser borrados. Borrados. ¿Por qué? Hermano, fuera no había amor. Son borrados. Pero mire, hermano, hay otro ejemplo. Otro ejemplo. Apocalipsis 3:5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas.
el vencedor va a tener una cobertura de vestidura blanca, un reconocimiento de lo blanco. Y no borraré su nombre del libro de la vida, porque fue un vencedor. Pero si fue vencido, si lo venció el mundo, entonces va a haber vencedores, más que vencedores, pero también van a ser vencidos. Va a haber vencidos. ¿Por qué se dejaron vencer? Hermano, porque ya no quisieron pelear la buena batalla de la fe. El gozo de saber que su nombre estaba escrito en el libro de la vida, ese gozo por servir a Dios, hermano, empezó a menguar. Pero ahorita vamos a mirar cómo empezó a menguar. Porque si nosotros estamos escritos en el libro de la vida y hay señales, gloria a Dios por las señales, pero el gozo primordial es que Él nos puso una nueva identidad. Somos primogénitos. Y como primogénito, hermano, están las bendiciones, muchísimas bendiciones, pero tenemos que pelear la batalla. Por eso el apóstol Pablo enfatizaba que nadie tome tu corona, que nadie corre, ya no, sin mirar atrás, corre como el atleta, pelea la buena batalla. ¿Por qué? Porque hay enemigos que están buscando cómo vencernos. Hay enemigos en el camino, los miramos, mencionamos al menos 6 de ellos. Hay muchísimos. Pero si nosotros, hermanos, nos detenemos, entonces caemos en atmósferas adversas, negativas. Entonces aquí dice, al vencedor, primero lo voy a vestir de vestiduras blancas. Y su nombre va a quedar allí en el libro de los cielos. Reconoceré su nombre delante de mi Padre. Hermano, va a ser algo hermoso. Voy a reconocer su nombre. El nombre, su identidad, su genética va a ser reconocido allá en el cielo. Y delante de sus ángeles, aún los ángeles van a estar allí. Hermano, que de aquí de este mundo no aceptemos ni un aplauso por nada. Que todos esos aplausos y reconocimientos, inmediatamente al Señor sea la gloria, al Señor sea la honra. Para Él sea ese aplauso, para Él. ¿Sabe por qué? Porque dentro de nosotros está algo que quiere crecer y se llama ego. De creer que somos nosotros, cuando Él es el que nos lleva, cuando Él es el que nos da el privilegio. A Él sea la gloria y la honra. Entonces dice allí, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a los primogénitos. El que tenga oído, oigan los primogénitos, oigan. Viene un reconocimiento, hay una asamblea allá en el cielo. Se va a pasar la lista allá. Al vencedor una vestidura, se reconocerá su nombre, pero al que se deje vencer será borrado. ¿Y por qué son borrados? Por vencidos. Entonces, hermano, nosotros somos aquí peregrinos. No somos de aquí. Vamos peregrinando. Nuestra morada espiritual está en el Gosén, que es Cristo Jesús. Acuérdense que en el Gosén, cuando el pueblo de Israel, que fue el primogénito del Padre, cuando moró allí, ninguna de lo que vino sobre Egipto cayó sobre ellos, al menos que se salieran del Gosén. Ahí estuvieron seguros. Cuando no había luz en Egipto, que estaba las tinieblas, en el Gosén había luz.
Cuando caían los granizales, en el Gosén había paz. Cuando estaban las plagas, en el Gosén no había nada. Cuando caían las ranas, los chapulines y toda aquella gran mortandad, en el Gosén estaba la paz de Dios. La seguridad de su amor estaba allí. Entonces, hermano, nosotros, ¿qué nos toca? Morar en el Gosén. Somos moradores del huerto de Dios. Somos moradores de Sión. Y solamente somos peregrinos de este mundo. Nuestras riquezas no son aquí. Gloria a Dios por ella, de todo lo que Dios nos trae. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por la gracia que nos pone para que no nos falte nada. La gracia que nos pone para que podamos fluir en la compañía, en el negocio, en el trabajo, donde estamos. Es por su gracia, para que vaya nuestra economía, nuestras bendiciones fluyendo. Pero esas no son riquezas que debemos de poner en nuestro corazón, no. Acuérdese que nuestro corazón sigue lo que amamos. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces, yo miraba, hermano, que como moradores de huertos, moradores de Sión, se demuestra, hermano, lo que dice en Marcos 12:30. Amarás al Señor con tu Dios con todo tu corazón. Aquí no en segunda ni en primera, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras emociones, con todo. Y con toda nuestra mente, pensamientos, planes, primero Dios, primero Dios, primero Dios, primero Dios. Y con toda la fuerza de nuestro cuerpo, primero Dios, primero Dios. Cuando lo ponemos a Él primero, hermano, Dios honra a los que lo honramos. Dios honra. La honra que le damos a Dios es confiar. Es saber que Él nos mira, que Él nos escucha, que Él se deleita en nosotros y que también nosotros nos deleitamos en Él. Que sea un deleite escuchar su palabra, que sea un deleite compartir su palabra, porque somos ríos, 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 ríos. Entre más compartimos, esa agua va fluyendo. Que sea un deleite saber, Señor, estoy ministrando, estoy dando testimonio, me gozo de que usaste mi vida para ministrar a aquella familia, a aquella casa. Me es un gozo saber que el agua que has puesto, este río, está fluyendo. Está fluyendo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo miro que este es el perfil de la iglesia que es arrebatada. La iglesia que es arrebatada está manifestada en la iglesia que ama. La iglesia que ha entregado el todo. La iglesia que ama al Señor con todo el corazón. ¿Dónde lo podemos mirar? El perfil de los primogénitos de la iglesia que ama. La podemos mirar en Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 7. Apocalipsis 3, versículo 7. ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Acuérdese que las obras es servicio. Yo sé que me sirves, que hay gozo en lo que estás haciendo. Tu servicio es con gozo. Ese gozo está allí permanente. Yo conozco que me sirves con mucho gozo. Por tanto, he puesto delante de ti una puerta abierta. Aquí nos habla de una oportunidad, y la puerta primeramente es Cristo, ¿verdad? Pero también es la fe, la puerta de la fe, la oportunidad.
que nadie puede cerrar. Y le está diciendo, aunque tienes poco poder, aunque tienes poco, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, no has perdido tu identidad, no has perdido tu identidad. Tu gozo está allí, tu gozo está allí. Y cuando venga la prueba de la fe, hermana, esta iglesia tenía la puerta abierta. Que le digo, cuando venga la prueba, a ti no te va a pasar nada. ¿Por qué, Filadelfia? Porque sé que me amas con todo tu corazón. Porque sé que me amas con toda tu alma. Porque sé que me amas con toda tu mente. Y con toda tu fuerza, aunque tengas poca. Sé que estás firme en tu identidad. Sé que estás firme. Retienes mi nombre. Demuestras que eres primogénito. Demuestras. Entonces, la iglesia Filadelfia, usted sabe que es la iglesia enamorada, que se mantuvo en su primer amor, se mantuvo amando al Señor, se mantuvo. Es la iglesia que no fue amonestada, es la iglesia que va a ser arrebatada. Es la manifestación de los primogénitos. ¿Por qué? Porque el amor se manifiesta, hermanos. El amor se manifiesta. Y si usted quiere saber qué es amor, hermano, pues Dios es amor, primeramente. Dios es amor. Pero 1 Corintios capítulo 13, ¡pum! Ahí le da la preeminencia del amor. Entonces, esta iglesia que había entregado el todo y mantenía su identidad, y aunque no tenía muchas fuerzas, seguía de pie, seguía de pie. Yo creo que le caían cañonazos, le caía de todo. Pero la iglesia suspiraba por el amado. Has guardado mi palabra, has guardado mi palabra, has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. ¿Está bien, pastor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, Filadelfia. Mire la Filadelfia. Mire el perfil de la Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. El amor fraternal. Y miraba también yo en inglés. ¿Qué significa Filadelfia? Basado en el número del diccionario Strong, la raíz hebrea y griega, que es la G5359. Entonces, me dice que la Filadelfia, también otra numeración connotada, G5361. Y si en inglés dice el amor por los hermanos, el amor. Entonces, en este nivel de amor, hermano, primero estaba el amor ágape. Has guardado mi palabra. ¿Por qué? Porque amaba a Dios. Has guardado mi palabra porque me amas. Has mantenido tu identidad, mi nombre. Tienes mi nombre. Eres iglesia de Cristo. Eres primogénito. Eres iglesia de Cristo. Has guardado. Aunque tu fuerza se acaba, te mantienes de pie. Está el amor de Dios allí. Está el amor filial. Entonces, allí se muestra, hermano, el perfil de los primogénitos de la iglesia que va a ser arrebatada. ¿Qué dice Juan 13:35? En esto conocerán de que todos sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. En esto van a conocer. Entonces, ¿qué es el amor? El amor todo lo soporta. ¿Hablaron mal de usted? Sopórtelo. El amor todo lo cree. El amor nunca deja de ser. El amor perdona. Ay, no, fíjese a mí me dijeron que yo ya no iba a estar tocando en la alabanza, que porque cualquier razón. Y me dijeron que me sentara. Aguántese.
No, yo ya me voy. Yo ya me voy a otra iglesia donde yo me sienta bien. Ah, entonces usted no ama a Dios, usted se ama a sí mismo. Porque usted está buscando sentirse bien. Usted está satisfaciendo su alma, pero no está buscando agradar a Dios. Y la primera forma de agradar a Dios es creerle. Y en la etapa de discípulo, donde está la disciplina, es donde, hermano, es donde muchos fracasan. Si no, lea Juan 6:6, todos los discípulos que retrocedieron y ya no andaban con el Señor, solo porque les dio una sana doctrina, una sana disciplina. ¿Y qué les digo? Esta es mi carne, esta es mi sangre. ¿Quieren estar en mi cuerpo? ¿Ser primogénitos? Hey. Y dijeron, no. A nosotros no nos gusta que nos hablen así. Y se fueron para atrás. Juan 6:6. ¿Y cuántos hermanos están fuera? A causa de la disciplina. A mí no me digan que me sienten. A mí no me digan que deje de hacer eso. A mí no me... ¿Y dónde van? De iglesia en iglesia. Y en cada iglesia hacen persecución. ¿Por qué? Porque van hablando del ministro. Que ellos son tan buenas ovejas. Y el pastor le tocó bien malo. Y llegan a otra. Y hacen trizas también a ese. Y luego se van al otro. Y donde quiera andan. Entonces, ¿ovejas o cabras? Entonces, es aquí. En esto conocerán todos que sois. En esto se conoce. No en lo que hablas. No en lo que dices. Hermano, en la conducta. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tenéis amor los unos, hay tolerancia. ¿Hay tolerancia? Bueno, miremos otro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se reconoce, mire, no se conocen, se con R. En esto se reconocen los hijos de Dios. Y también los hijos del diablo. Mire, qué distintivo, ¿verdad? Este es de Dios y este es del diablo. ¿Cómo se reconoce? ¿Oveja o cabra? Bueno. Todo aquel que no practica justicia, lo que es justo, lo que es correcto, no practica lo que es correcto. ¿Qué dice la palabra? No practiquéis más el pecado. Practicar pecado es planear cómo volver a desobedecer, caer en un fraude, caer en un adulterio, caer en algo inapropiado. Invertir tiempo para que parezca como que nadie lo hizo. O que nadie se dio cuenta. La ignorancia, ¿verdad? Como que Dios no tiene ojos para ver. Todo aquel que no practica lo que es justo, no es de Dios. No es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Que no ama. ¿Cómo se demuestra el amor? Orando por el débil, orando por aquel que no sabe tomar decisiones todavía, orando, intercediendo por él, por ella. Porque si anda todavía haciéndolo incorrecto, no acepta disciplina, no acepta discipulado, no puede tener compromiso de estar en una casa. Porque todavía no ha habido un encuentro para decir Cristo es mi Salvador. Yo estaba ciego y ahora veo. Yo estaba muerto, pero ahora Él me resucitó. Yo estaba atado. No, porque cuando eso llega a suceder, hermano, nada ni nadie nos puede apartar de sus manos. Porque fue un encuentro personal que llenó nuestra vida. Nada ni nadie nos puede separar. Nada.
Nuestro amor por Él es una entrega total, que digan aquí, que digan, yo he decidido servir a Cristo, yo he decidido seguir a Cristo. Y nada ni nadie nos puede separar de su amor. Pero es solo cuando podemos decir, Él es mi Salvador, porque he tenido una experiencia personal. Es como aquel que puede decir, el Señor es mi sanador, ¿por qué? Oraron por mí y yo recibí mi sanidad. Yo le creí a esa oración. Él me sanó, fue algo sobrenatural. Y Él puede decir, Él es mi sanador. Aunque otros digan, no, pero mira, Él es mi sanador. Yo sentí cuando Él me sanó. Yo sentí cuando el cambio entró a mi vida. Yo sentí que después de esa oración algo sucedió. Él es mi sanador. Pero de ahí en más, hermano, mientras no suceden estos cambios sobrenaturales personalmente, no podemos tener un testimonio personal. Entonces, ese es el amor que cambia, transforma. Y así es como se reconocen y se manifiestan. Pero mientras haya religiosidad, van buscando satisfacer su alma, solamente. Entonces, hermano, mire, otro cómo nos lleva a entender. Mire, cómo se va mostrando, hermano. El testimonio, cómo se va mostrando el perfil de los primogénitos, de la iglesia de los primogénitos. Primera de Tesalonicenses 5:5. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. Todos. Qué bonito dice el apóstol, ¿verdad? Todos. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, tengamos el dominio propio. Usted sabe que cuando habla de dominio propio, primeramente nos habla de la sexualidad, dominio propio. Dominio propio. No fornicar, no adulterio, dominio propio. Entonces, ¿qué dice? No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos duermen, están dormidos. Están dormidos, no están alerta. Están ebrios, están borrachos. Pero nosotros los del día somos sobrios. Somos de la luz. Entonces, ¿cómo se demuestra que somos de la luz? Muy buena pregunta. Porque la respuesta, pues, está en la palabra de Dios. Amén. Amén. Juan 3:19, la respuesta. Y esta es la condenación. Esta es la condenación, mire. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. No amaron a Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón. No, dijeron ellos. No, nosotros amamos las tinieblas. ¿Por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Eran injustos. Las obras malas, obras de la carne, obras muertas, sin fe. Entonces, los de las tinieblas que satisfacen su carne. Injustos. Obras de las tinieblas. No se paran ante la injusticia y decir, no, esto no está bien. Están dormidos, no tienen fuerza para decir, no, eso no está correcto, eso no está bien. No se paran aunque, se vayan a enojar con ellos. Quieren mantenerse políticamente correctos. Mejor no digo nada. Entonces, aquí, amaron más las tinieblas, nos habla de, amaron más la carne, amaron las obras infructuosas de la carne. Entonces, el perfil de los primogénitos, somos la luz. Somos la luz. Estamos conscientes. Se nos ha dado el discernimiento para decidir. Sin obligación, es por amor. Es por amor. Para agradarle. Y cuando sabemos lo que a Dios le agrada, es un deleite complacerle.
Debe de ser un deleite complacerle. Apartarnos del mal, consagrarnos, vivir en santidad, honrarlo con nuestra vida, hacer lo que es correcto. Pero fíjate que hay otro perfil de los primogénitos. ¿Cuál es este? Yo miro este perfil también. Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera, pisoteada por los hombres. Hermano, cardíaco aquí, tremendo. Somos la sal. Y primeramente, la sal no hace ruido, fíjese. No entra así con fanfarria. La sal solo hace la diferencia. Hace la diferencia. Hermano, ¿estamos haciendo nosotros la diferencia donde vivimos? ¿O nos estamos haciendo como ellos? Hermano, ¿estamos haciendo la diferencia donde trabajamos? ¿O nos estamos haciendo como ellos? ¿Estamos haciendo la diferencia en nuestro vecindario? Porque mira, hermano, yo miro una tremenda diferencia que hizo el Señor cuando entró a aquel templo y miró a los vendedores que estaban haciendo negocio. Hermano, ¿qué hizo? Volteó las mesas, dijo, esto no es correcto. Esto no es correcto. ¿Y con qué autoridad? Que esto no es correcto. Volteó mesas. Entonces, hermano, la sal solo hace la diferencia. Llegamos a un lugar, hermano, ¿estamos haciendo la diferencia? ¿O no hay ninguna diferencia? Porque ahí el perfil de la iglesia que va a ser arrebatada, es el perfil. ¿Está haciendo la diferencia? Usted sabe que una comida que no tiene sal, rápido hasta hace así, no tiene sal. Hizo la diferencia a la sal. ¿Qué hizo la sal? Le dio sabor. Gloria a Dios. Cambió la olla. Aleluya. Apetitosa la comida. Gloria a Dios. Deleitosa al paladar. Pero tampoco mucha sal, ¿verdad? Porque también como que no. La medida perfecta. Entonces, ¿cómo se mira la sal, hermano? ¿Cómo hacemos la diferencia? Aquí, mire. Colosenses 4:6. Que su conversación sea siempre con gracia. ¿Sabe por qué nuestra conversación con gracia? Porque de lo que hay aquí, sale por aquí. De lo que hay aquí, sale por aquí. Corriendo fríos de agua, amiga. ¡Ah! Hay un gozo. Hay un gozo que no se puede parar. Hay un gozo. Hay un gozo, hay agua, hay agua. Hay alegría, hay gozo. Entonces cuando se reúne, testimonio, ministré a una familia. Testimonio, oré por acá. Estuve enseñando acá. Mire cuántos vinieron. Testimonio. Pero si solo hay chisme, ya sabe lo que están diciendo de usted. Ya sabe lo que dijeron. Y ya sabe. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está nuestra prudencia? Estamos volteando mesas. No, esto no es correcto. O nos hacemos ahí. Que nuestra conversación sea siempre con gracia. Con gracia. Sazonada como con sal. Sazonada como con sal. Para que sepan cómo deben responder a cada persona.
sazonada con sal. Sazonada con sal. ¿Cómo corresponder? Primeramente, hermano, ¿qué dice la palabra? Que con mansedumbre, ¿verdad? Para los que se oponen. Se oponen con mansedumbre. Con mansedumbre. No tienen doctrina y así hablan. Entonces, con mansedumbre. Mira la palabra de Dios. No, no quiero ir. Está bien, está bueno. Con mansedumbre. No a bibliazos, ¿verdad? No a bibliazos. Porque en la palabra no le va a entrar ni a balazos, hermano, porque el Señor es el que, acuérdense que el receptor, el deleite entra por el oído para oír la palabra, el deleite. Al oír la palabra, oyente a creyente, entra por ahí. Es un deleite. Entonces, al estar, hermano, entra el deleite. Oír. Entonces, con esa gracia uno empieza. Cuando uno dice, no, no quiero, está bien, amén, gloria a Dios. Pero ese río no deja, ¿verdad? Uno sigue gozoso, gozoso. Porque es una fortaleza que Dios nos da, el privilegio de servir, el privilegio de compartir, el privilegio. Es un gozo, ministrar familias, de enseñar. Sazonada como con sal para que sepan cómo deben responder. Pero mira lo que dice 1 Corintios 15:33. No os engañéis, que no sea un autoengaño. Las malas conversaciones te van a corromper. Te van a corromper la buena costumbre. Mala conversación van a corromper. Corrompen las buenas costumbres. Entonces, ¿qué viene siendo la sal cuando decían que ustedes son la sal? Acuérdense que donde hay sal, hermano, la sal conserva, la sal le da sabor, la sal frota. La sal para mí es la prudencia. Sean prudentes. Que la sabiduría que está en ustedes, apártense del mal cuando lo miran. Preserva lo que se te ha dado, preserva. Preservar, hermano, lo que se nos ha dado. Porque si somos imprudentes, nuestra boca lo va a delatar. Si somos necios, hermano, nuestra conducta lo va a delatar. Entonces, no estamos preservando. Somos parte de la corrupción. Entonces, la genética de la iglesia, su fundamento tiene su gozo por su salvación. Un gozo. Es una fortaleza. Y donde está ese gozo, hay señales que nos acompañan, señales. La iglesia de los primogénitos, hermano, se mueve poniendo al Señor primero por amor, por amor. Acepta la enseñanza, acepta congregarse, hay compromiso. La genética del primogénito, hermano, se da a conocer que está en evolución espiritual. Una evolución. Ha tenido un encuentro con su Salvador y nada ni nadie lo va a separar. No es que ha oído, ha tenido un encuentro. Se ha manifestado el amor de Dios y lo único que anhela es servirle, pero con gozo, por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo, por lo que va a hacer. Un gozo. Y es un gozo que se transmite, que se transmite, que se transmite, que se transmite. Un gozo, un gozo, un gozo para transmitirlo. Entonces, hermano, se me fue la hora, fíjense. Se me fue la hora tan rápido. Como dijo un hermano, ¿verdad?
como se va el dinero, tan rápido, si no lo cuidamos, dice el hermano. Se me fue tan rápido como se va el dinero, si no lo cuidamos. Bueno, permítame orar por usted. Mire, qué lindo, hermano, ese encuentro con Cristo Jesús. Qué lindo, hermano, tan personal de decir, Él es mi Salvador. Desde que Él llegó a mi vida, cambió de adentro para afuera. Trajo una paz a mi ser cuando me perdonó, cuando me limpió con su sangre preciosa. Empezó a restaurarme de adentro para afuera. Empecé a dormir bien. Empecé a valorar lo que no se ve. Cuando antes toda la vanidad de este mundo me quitaba tanto tiempo. Pero ahora Dios me ha liberado. Me ha liberado de las tinieblas. Me ha liberado y me ha transferido a la luz de su Hijo. Este es tu tiempo. Esto es, dale esa oportunidad al Señor, de ese encuentro personal con Él. Y permíteme orar por ti. Permíteme que este mensaje llegue a tu vida, cambie y transforme. Yo sé que tú también tienes genética de primogénito, porque la semana que entra vamos a mirar las bendiciones de los primogénitos. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y la semana entrante también miraremos los peligros de los primogénitos. Somos una iglesia, la asamblea de los primogénitos de Sión. Bueno, permíteme guiarte a esta oración y dile, Señor Jesús, yo abro mi corazón. Yo te invito en esta noche a que seas el Señor de mi vida. Perdóname, yo sé que he pecado. Límpiame con tu sangre preciosa. Haz de mí una nueva criatura. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Y te pido que me perdones, que me perdones, que me perdones. En el nombre de Cristo Jesús, escribe mi nombre, Señor, en los cielos, en tu libro, y ayúdame para permanecer, que nunca sea borrado de allí, que no me deje vencer por lo que antes me vencía, porque ahora en ti, Señor, yo voy a ser más que vencedor. Si te habías apartado, qué lindo es el tiempo para reconciliarte. Qué hermoso tiempo es para regresar a casa. Eres primogénito, eres de la simiente de los primogénitos, eres parte del cuerpo de Cristo Jesús, eres valioso delante de Dios. Por lo tanto, esta noche es el momento, ¿para qué? Para decirle, Señor, yo debo de regresar, yo soy primogénito, yo soy parte de tu cuerpo, y poder decir, perdóname, Señor, perdóname porque me aparté, perdóname, Señor. Oh, que vuelva ese gozo de mi salvación, que vuelva, Señor, ese gozo de aquel primer día, que venga ese primer amor para servirte con regocijo y con gozo, Padre. Perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Hoy me levanto de esta actitud, me levanto de esta atmósfera, Señor, para ser esa sal de la tierra, para ser la luz que tú quieres que sea, Señor. Fortaléceme una vez más y te pido perdón. Hoy me reconcilio contigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Pastora Silvia Hernández, Iglesia de Cristo, Misión en Nación. Te esperamos este domingo a las 5:30 en la cita con el amado. 1066 Norma Clay, Ciudad de San Fernando. Bendiciones. Amén.